En 1966, Andy Dufresne escapó de la prisión de Shawshank. Solamente encontraron un lodoso uniforme de la prisión, una barra de jabón y un martillo de rocas casi totalmente deshecho. Sé que puedes conseguir cosas. Muchas veces, cuando está por terminar una película, puedes darte cuenta que hay un objeto, el cual pensabas no tenía relevancia alguna dentro de la trama, pero en realidad puede llegar a darle sentido a una historia. A esto se le llama planting y payoff. Sembramos algo para que después no se nos haga raro ver al personaje haciendo algo que resultaría sorprendente si no hubiera aparecido previamente. Es importante que el planting sea discreto. Lo mejor es que pase desapercibido. Además, se debe usar con moderación, pues si no, el espectador estará atando cabos durante media hora una vez terminada la película. The Shawshank Redemption, o Sueño de Libertad en Latinoamérica, es una película estadounidense del año 1994, escrita y dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. De la película hemos destacado 4 planting y payoff, los cuales analizaremos basándonos en 3 tipos de conflictos: básico, interno y de relación. El martillo. Andy Dufresne es condenado a 2 cadenas perpetuas en la prisión de Shawshank por el asesinato de su esposa y el amante de esta. Durante los primeros meses de su condena, Andy se hace amigo de Red, quien se encargaba de conseguir contrabando para los prisioneros. Este le encarga un martillo para labrar piedras, objeto que será clave para la película. Un martillo de rocas mide unos 20 centímetros, parece un hacha en miniatura. El conflicto básico de Andy es estar injustamente en prisión. Como espectadores, a primera vista, podemos ver el martillo como el pasatiempo de Andy, y no veíamos en él intención alguna de escapar de la prisión. Pero el martillo ya había sido cargado con un fin dramático, además que contribuye con el arco de transformación del personaje. Por otro lado, con el martillo, Andy logró hacer durante casi 20 años un túnel hacia su libertad, una libertad que reafirma su inocencia. Gracias a este planting se van a desencadenar otros, que justifican el uso del martillo y actúan como plantings secundarios. Según Descartes, la libertad está determinada por su visión dualista del hombre. Por un lado está el cuerpo con los sentidos y las pasiones, y por el otro, la razón actualizada por el entendimiento y la voluntad. Y la primera debe ser subordinada a la segunda. De allí podemos afirmar que la libertad es la capacidad que tiene la voluntad para elegir lo que el entendimiento propone como bueno y verdadero. Así pues, Andy llegó a pensar en algún momento que él fue realmente quien mató a su esposa por no haberle dedicado tiempo. Rita Hayworth en persona. Hay 2 cosas que Andy le pide a Red mientras se encontraba en prisión. La primera ya la conocemos, el martillo. La segunda es a Rita Hayworth. ¿Quién es ella? Rita Hayworth es la protagonista de Hilda, película que se proyectaba en la prisión. Los reclusos la veían con ilusión, una mujer completamente atractiva, fuera de su alcance, exactamente de la misma manera en como veían su libertad, lejana. Durante el tiempo que Andy pasó en prisión, son Rita Hayworth, Marilyn Monroe y Raquel Welch quienes lo ayudan a escapar de la prisión. Son los pósters de dichas damas los que encubren todo el plan que Andy había llevado a cabo por casi 20 años en Shawshank. Eso desde el punto del conflicto básico que se desarrolla. Se puede decir que hay 2 momentos importantes de la Biblia en la película. Primero, cuando el alcaide va a evaluar en persona a Andy. Andy manifiesta, de cierto modo, su fuga y el deseo de ser libre por culpa de una injusticia. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Se demuestra el egocentrismo del alcaide. Simboliza también una amenaza, dando a entender que aquel que no lo siga tendrá que asumir las consecuencias. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. El segundo momento es importante porque da por resuelto el conflicto interno de Andy, luchar por su libertad.
El alcaide abre la Biblia en el libro del Éxodo, un libro tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés. En el caso de Andy, es lo que lo conduce a su plena libertad y lo coloca en la dedicatoria del libro al decir que éste contiene la salvación. El alcaide abre la Biblia en el libro del Éxodo, un libro tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés. En el caso de Andy, es lo que lo conduce a su plena libertad y lo coloca en la dedicatoria del libro al decir que éste contiene la salvación. Después de que Andy hiciera unas gestiones para Byron Hadley sobre una herencia, se va convirtiendo en un consultor económico para todos en la prisión. El alcaide decide evaluar más de cerca a Andy, haciendo una inspección de celdas. Samuel Norton pone en marcha el programa Dentro y Fuera, que es cuando empieza a cometer fraudes. Gestionar los asuntos del alcaide convierte esta agenda en un arma de doble filo, pues le permite tener ciertos privilegios. Pero el alcaide no está dispuesto a perderlo bajo ningún concepto, y eso incluye una revisión de su condena. Gracias a todo este papeleo es que Andy obtiene una nueva identidad, y con esta su libertad. Así pues, cumple su sueño de ir a Zihuatanejo. Recuerdo haber pensado que un hombre necesitaría 600 años para hacer un túnel con eso, pero al buen Andy le tomó menos de 20.